Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a esta sesión titulada Prevención de embarazos en adolescentes. Es un gusto para mí compartirles esta información que es de vital importancia dentro de una comunidad estudiantil, dentro de la sociedad y sobre todo para los adolescentes que apenas están iniciando esta etapa de cambios, de transiciones, donde dejan de ser niños para empezar a conocer el mundo de la adultez. En esta ocasión vamos a tocar temas acerca de el desarrollo sexual del ser humano, cuáles son los principales problemas en un embarazo en la adolescencia y cómo podemos prevenir un embarazo dentro de nuestra comunidad, siempre usando información que sea útil y comprensible para los estudiantes, para nuestros conocidos, para nuestros familiares. El tema de la sexualidad es un tema tabú aún dentro de nuestra sociedad, a pesar de todos los medios de comunicación que hay. Siempre existe ese recelo, esa pequeña parte confidencial de estos temas. Entonces, pues vamos a ir descubriendo que hablar de sexualidad, hablar de embarazos no siempre es lo que parece, no siempre es una cuestión de secreto, sino algo que se tiene que dar a conocer para precisamente prevenir muchas cosas de alto riesgo que pueden sufrir las y los adolescentes. Bueno, pues como primer punto me presento. Mi nombre es Cecilia Ernestina Aguilar Becerra. Soy enfermera egresada de la Universidad Internacional de La Paz. Actualmente trabajo en la Central de Especialidades Médicas en Baja California Sur. Soy también certificada en atención prehospitalaria por la red Ser Conocer. Tomé un curso de terapia intravenosa impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México y participo como facilitadora en el Centro de Evaluación y Capacitación Profesional aquí en el estado de Baja California Sur. He tenido la oportunidad de participar como voluntaria en grupos de atención prehospitalaria y de igual manera hice mi servicio social en Cruz Roja Mexicana, prestando servicios profesionales. Bueno, vamos a empezar y como primer punto vamos a definir qué es la adolescencia. De acuerdo a la OMS, la adolescencia es el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta. Esa etapa intermedia cuando ya las cosas de niño nos dejan de interesar, pero sencillamente las cosas de adultos todavía no logramos entenderlas. Esa edad entre los 10 y los 19 años, donde todas las personas sufren cambios importantes y notables. El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. Este proceso es bastante traumático y bastante complejo para muchos adolescentes, para muchos niños, ya que los cambios, como mencionábamos, son notorios, son cambios físicos, son cambios sociales, cambios psicológicos. Es donde vamos a desarrollar todas nuestras habilidades, donde vamos a desarrollar nuestro intelecto y donde vamos a dejar salir esa verdadera persona que somos. Por eso es tan importante este cambio de la niñez a la adultez, este periodo de adolescencia donde nosotros vamos a definirnos como personas y vamos a saber qué es lo que queremos, cómo lo queremos y cuándo lo queremos. Dentro del proceso de la adolescencia existen experiencias que nos van a ayudar precisamente a definir nuestra identidad. Vamos a empezar por la maduración física y sexual. ¿Qué es esto? La maduración física se refiere a esos cambios
como la palabra misma lo dice, física, que nos van a llevar al proceso de transición. Esto es la salida de vello facial en los varones, el crecimiento de algunas partes de nuestro cuerpo, empezando por las extremidades. Vamos a ganar altura, vamos a ganar peso, vamos a empezar a desarrollar otro tipo de cosas como musculatura. Las mujeres van a empezar a desarrollar zonas donde la grasa y la masa muscular va a empezar a ser más grande y más notoria, y por supuesto el desarrollo de los órganos sexuales. Vamos a ver en las mujeres el crecimiento de las mamas, en los varones el crecimiento de testículos, la aparición de vello púbico que tanto nos avergüenza, y la aparición también de vello corporal en piernas, en axilas, así como también en brazos y en los varones, en el pecho, en la espalda. Vamos a desarrollar también la independencia social, cuando ya dejamos de ser niños para ser más independientes, para hacer cosas que por lo regular necesitábamos de ayuda, que necesitábamos de un adulto. Ahora eso ya no lo van a tener los adolescentes. Van a aprender a ser capaces de realizar actividades sin la ayuda de un adulto, sin la ayuda de sus padres, que los va a fortalecer en el sentido de la independencia. La independencia económica, sabemos muy bien que muchos adolescentes trabajan desde muy temprana edad porque les gusta hacerse de sus cosas, les gusta tener esa independencia, esa solvencia que los ayuda muchas veces a controlar sus gastos, a tener algún cierto privilegio, cierto lujo. Sin embargo, también esta etapa o esta experiencia puede ser de alto riesgo, ya que pueden caer precisamente en cuestiones de drogas, cuestiones de cosas ilícitas, por sentirse un poco independientes, o mejor dicho, muy independientes en la cuestión económica. Vamos a ver también el desarrollo de la identidad. Cuando ya nos volvemos seres más independientes, empezamos a ser seres pensantes. ¿Y qué quiero? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué es lo que le gusta a mi papá, pero a mí no me gusta? ¿Qué es lo que mi mamá quiere que yo haga, pero yo quiero hacer otra cosa? Ese desarrollo de la identidad va a ser fundamental y crucial en la vida de los adolescentes, ya que pueden escoger mejor lo que a ellos les conviene. Sin embargo, por la madurez de ciertos órganos de la edad, por ejemplo el cerebro, pueden cometer algunos errores al intentar descubrir su identidad. Y por último, vamos a ver la adquisición de aptitudes para establecer las relaciones de adultos y asumir funciones adultas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tan capaz es el adolescente para establecer una relación de adultos? A esto me refiero a una relación laboral, una relación de amigos, relación de pareja, y cómo asumir las funciones de un adulto. ¿Cómo va el adolescente a identificar si realmente está haciendo lo correcto? Estas son las experiencias que ellos ganan a través de este proceso, que todos hemos ganado a través del proceso de la adolescencia, de los cambios que hemos venido teniendo a lo largo de nuestra vida, y que ahora podemos usar la frase, cuando yo era adolescente hice tal o cual cosa que ahora no está muy bien. Es precisamente ese tipo de experiencias que vamos a lograr cuando pasamos por esta etapa, cuando estamos descubriendo el mundo, cuando estamos descubriéndonos a nosotros mismos. ¿Qué es la maduración sexual? Pues bueno, la maduración sexual nos habla precisamente en primera instancia de la madurez sexual física. La madurez de nuestros órganos, cuando las mujeres empiezan a menstruar, que es a partir entre los 10, 11 años,
Hay algunas situaciones en que las mujeres empiezan a menstruar antes, menstruación anticipada, que puede ser a partir de los 7 u 8 años, y menstruaciones tardías, que pueden ser después de los 12 a los 15 años. Esto todo va a depender precisamente del cuerpo, de las reacciones en cadena bioquímicas y químicas que producen nuestro cuerpo de manera natural y de la maduración de nuestras glándulas. En la parte física, los cambios son llamativos, es principalmente en la esfera sexual, ya que pues es notorio el cambio físico de los varones y de las mujeres. Los hombres ganan altura, ganan vello, sus facciones se vuelven más determinadas, las mujeres empiezan a tener el cuerpo más esbelto o más formado, y es ahí cuando empieza esa atracción sexual entre los individuos, ¿no? Independientemente de su género. También empieza la culminación de la fertilidad. Esto quiere decir que a partir de la menstruación y de que los hombres empiezan ya con una producción de semen más activa, nos lleva al proceso de la fertilidad, y por medio de las hormonas también vamos a sentir una atracción. Hay que recordar que todas las secreciones que el cuerpo produce y por medio del olfato nos llevan al sistema límbico, que nos va a hacer sentir esa atracción por otra persona. Los cambios que vamos a ver en los jóvenes, en los adolescentes, pues como mencionábamos, son físicos: el aumento del botón mamario en las mujeres, la silueta del cuerpo definida, la estatura y el peso se va a definir en esta etapa, y el vello corporal y púbico. En los hombres va a haber el aumento testicular, el vello corporal y el vello púbico, el engrosamiento de la voz, el peso y la estatura. Estos son los cambios más notables que van a tener, y pues también en estos cambios, como mencionábamos, viene la aparición de la menarca o de la primera menstruación en las mujeres, y en los hombres va a ser muy común el proceso de eyaculación, eyacular durante las noches, que se puede o no relacionar con erecciones debido a sueños eróticos, o la eyaculación durante el día, que también es un proceso natural de los hombres, sin embargo no es tan notorio. La eyaculación no es tan notoria, y también va a haber un proceso de erecciones recurrentes que pueden atribuirse a cualquier estímulo que el hombre sienta en cualquier momento en esta etapa. Son más comunes y hay que saber hablarlo con los varones, porque a veces se pueden sentir un poco intimidados o un poco avergonzados de estas situaciones, que en realidad son procesos naturales del cuerpo. ¿Cómo inician las relaciones sexuales en los adolescentes? Pues existen muchos tipos de factores que van a hacer que un adolescente inicie una vida sexual. Sin embargo, no siempre son favorables. Las relaciones sexuales las van a iniciar muchas veces por una presión social que viene de antaño, una presión, por ejemplo, hablemos del machismo en algo que vivimos en México, que cuando los hombres empiezan en una edad adolescente, muchos padres incitan a los varones a que tengan relaciones sexuales con sus novias, con alguna amiga, con cualquier persona que sea del sexo femenino, solo por el simple hecho de que los haga hombres. Piensan que una relación sexual es un preámbulo para que el adolescente se haga hombre, y esto pues obviamente sabemos que no es así.
¿Cuáles son los riesgos de esto? Pues bueno, va a haber riesgos de traumatismo, probablemente de inseguridades, va a haber riesgo de contraer una infección de transmisión sexual, va a haber riesgos de embarazos no planificados, y pues esto es muy peligroso y muy lamentable dentro de el proceso de la adolescencia, ya que todas estas frustraciones, todos estos incidentes pueden ser muy perjudicial tanto para el psique del adolescente como para su mismo cuerpo. Hay que recordar que tenemos que hablar abiertamente de la sexualidad con los varones, con las mujeres en sí, con toda la comunidad adolescente, para que no haya actividades de riesgo dentro de su vida. También otra riesgo que corren es caer en vidas de excesos por la misma presión, porque su amigo ya lo hizo, porque si él no lo hace a la misma edad que lo hizo su papá, no vale como persona, en fin, muchas situaciones que nos pueden llevar a que el adolescente caiga en una situación de tanto de vida de excesos como de una situación de salud mental. Recordemos que todos los traumas que podamos sufrir dentro de este periodo, tanto de la niñez como de la adolescencia, nos marcan durante la vida adulta. Entonces es importante saber comunicar a los adolescentes cuándo es el momento propicio, cuándo nuestro cuerpo sí está preparado y sobre todo cuándo nuestra mente sí está preparada para iniciar una vida sexual, ya que la vida sexual se debe iniciar de manera responsable. Vamos a hablar del tema que importa en este momento o que es el punto clave de esta presentación, que es el embarazo en la adolescencia. ¿Qué significa para un adolescente estar embarazada? Para un varón, dejar a una adolescente embarazada. ¿Qué significa para esta pareja tener un bebé o intentar tener un bebé a esta edad? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Cuáles son los obstáculos que van a presentar? ¿Cuáles son los daños en su salud que pueden tener? Son muchos, son muy amplios, son importantes, son de riesgo. Entonces vamos a desglosarlos para que podamos entenderlo un poquito más. Dentro del proceso del embarazo y de la educación, podemos encontrar la educación reproductiva. Y según la OMS, la educación reproductiva implica la posibilidad de tener una sexualidad satisfactoria y segura. Eso es lo principal que se debe de saber, que la sexualidad debe ser satisfactoria, es decir, que debemos de estar preparados, que debemos de estar conscientes de lo que vamos a hacer, que lo queremos hacer en realidad y que vamos a estar seguros, que vamos a protegernos de alguna manera, que el tener una relación sexual no me va a causar un daño, no me va a causar un perjuicio en mi vida, que yo no voy a sufrir absolutamente de nada si tengo una relación sexual. También menciona que una educación reproductiva tiene como objetivo la libertad de decidir si debo o no tener un hijo. Esto viene muy de la mano de que sea seguro. Si yo sé cómo tener una relación sexual segura, yo puedo decidir en qué momento tener o en qué momento no tener un hijo. Si lo voy a tener, si no lo voy a tener en este momento o si no lo quiero tener nunca. Y que obviamente que sea deseado. Recordemos que un embarazo no planificado, porque el término no deseado ya está descontinuado, ya no es un término correcto,
y principalmente es para proteger la integridad de un niño que nace dentro de un embarazo no planificado. Es muy importante esta parte, es muy importante saber que yo tengo que decidir si tengo o no tengo un hijo. Entonces, dentro de esta educación reproductiva, debo de saber si yo deseo ser madre o si no lo deseo. Y tengo que cuidar mi integridad como persona. Este concepto de salud reproductiva supone el derecho de las personas de elegir un método anticonceptivo seguro. Esta parte también es muy importante. El aumento de los embarazos en la adolescencia es precisamente porque no saben que los métodos anticonceptivos se pueden elegir. ¿Qué método anticonceptivo me conviene? ¿Qué método anticonceptivo le va a caer bien a mi cuerpo? ¿Cuál va a ser el más seguro? ¿Cuál va a ser el más eficaz? ¿Cuál va a aceptar mi cuerpo? ¿Y cuáles tengo disponibles dentro de mis unidades de salud y al alcance de mi mano? Algo que sea fácil, algo que sea rápido, algo que no sea negado de acuerdo a mi edad. Y pues bueno, también parte de la educación reproductiva dice que tienen que permitir que los embarazos y los partos, en el caso de que sean deseados, sean sin riesgo y que tengan a la persona las máximas posibilidades de tener un hijo en un futuro. También que el niño no corra peligro y que tenga una integridad bastante buena. Vamos a hablar sobre los métodos anticonceptivos y no vamos a hablar para qué sirven ni cómo se usan, sino la principal problemática de los embarazos no planificados, que es el desconocimiento de las mujeres, de los varones y de nuestras familias a lo mejor. Hay casos en que los embarazos no son solamente porque un método falló, porque a mí no me dijeron cómo se usaba. A veces los embarazos son porque a los adolescentes les da miedo que sus papás se enteren que están usando un método anticonceptivo. Les da miedo ir a una unidad de salud porque piensan que va a quedar un registro de ellos y que les van a hablar a sus casas y que ellos no van a poder tener un método anticonceptivo sin que sus papás se enteren. Si bien es cierto que los padres de familia tienen que hablar con sus hijos sobre el tema de la sexualidad, de cuándo deben saber si están listos o no para tener una relación sexual, también es cierto que podemos compartirles la información. Los métodos anticonceptivos están disponibles en todos los centros de salud de cada estado de la República Mexicana. En cualquier centro de salud, en cualquier unidad de salud, llámese IMSS, llámese ISSSTE o Secretaría de Salud, los métodos anticonceptivos son gratuitos y no hay necesidad de tener una derechohabiencia. Simplemente hay que acudir a cualquier unidad y decir que están ahí para recibir un método anticonceptivo. ¿A qué edad puede ir el adolescente a recibir su método? Pues en cuanto él empieza una vida sexual, es decir, desde los 10 a los 19 años o desde los 10 en adelante, porque hay que tener muy en claro que los métodos anticonceptivos no solamente son para los adolescentes, sino también para los adultos. Es un método que nos va a ayudar a tener un control de planificación familiar o, en el caso de los métodos de barrera como el condón, a evitar enfermedades de transmisión sexual. Entonces, un adolescente puede ir a cualquier unidad de salud y pedir orientación para un método anticonceptivo, recordando que los métodos anticonceptivos se adaptan a cada tipo de cuerpo y a cada tipo de persona.
Es decir, las pastillas anticonceptivas tienen una efectividad del 99%, todos los métodos son 99% efectivos, y lo que va a variar va a ser el tipo de pastilla. Las pastillas anticonceptivas tienen dos presentaciones, una que es de 21 tomas, se toma por 21 días, se descansa 7 y luego se empieza de nuevo la toma. Hay otras que son de 28 tomas, es decir, 21 tomas con la hormona que contiene la pastilla y 7 tomas adicionales para que ellas no se desacostumbren a la toma del medicamento y puedan seguir con su rutina diaria. Estas últimas 7 pastillas son placebos, no contienen ningún tipo de hormona, simplemente son para estar reforzando esa actividad, para hacer esa vida diaria de la toma de las pastillas y que no haya el riesgo de que se olvide. También los condones son gratuitos, hay dispensadores de condones en los centros de salud, no hay necesidad ni siquiera de pedirlos, solamente llegan y directamente donde está el contenedor pueden sacar la cantidad de condones que necesiten. Existen las inyecciones que son mensuales, bimensuales y trimestrales, que también son parte del esquema de métodos anticonceptivos de planificación familiar de cualquier unidad de salud y es gratuito. Están los dispositivos intrauterinos o los DIUs, que esos están recomendados para personas que ya han tenido hijos, sin embargo, pueden utilizarse en personas que no han tenido hijos si esta persona lo desea. También están los métodos como el parche, que se usa también cada mes, es mensual, y están las pastillas de emergencia. Las pastillas que se usan cuando hay un coito sin protección y que pueden ayudar a las jóvenes, en caso de que no estén tomando ningún método, a evitar un embarazo. Están los implantes subdérmicos, que son pequeños dispositivos que se implantan en el brazo, en esta área, y también son dispositivos gratuitos dentro de cualquier unidad de salud. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia es que las jóvenes y los jóvenes, porque también los hombres tienen que estar enterados de los métodos anticonceptivos, puedan ir a las unidades y informarse cuál es el método adecuado. En el caso de las mujeres y en especial del implante subdérmico, es una especificación el peso. Mujeres arriba de 90 kilos no es recomendable la eficacia, ya que por el aumento en la grasa corporal el dispositivo puede tener un poco de variabilidad y puede no ser tan efectivo. En el caso de un dispositivo intrauterino, pues bueno, es un procedimiento invasivo, es un procedimiento que si no se tienen las medidas correctas, si no se van a chequeos mensuales y después por 6 meses, luego cada año, pueden haber riesgos como la encarnación del dispositivo, que pueda haber sangrado abundante, que se pueda salir el dispositivo que no esté dentro de el área correcta y pues al final puede causar un cierto daño, ¿no? en el aparato reproductor de la mujer. Es un dispositivo que se tiene que cuidar, es un dispositivo que se tiene que usar de manera responsable, así que si es un adolescente que probablemente está incursionando dentro de su sexualidad, pues vamos a asumir que no tiene todavía esa capacidad de ser constante en una cita médica. Entonces, tienen que acudir a la orientación para que les puedan decir qué método es el que les beneficia a ellos en caso de querer iniciar con una vida sexual. Que lo hagan de una manera segura, sin riesgos y sobre todo
previniendo siempre una enfermedad o el tema que es importante, un embarazo. ¿Cuáles son los riesgos? Vamos a empezar con dos importantes ramas dentro de los riesgos del embarazo en la adolescencia. Principalmente, pues tenemos los riesgos físicos, los riesgos en los que toda mujer que se embaraza está propensa cuando su edad es muy corta, cuando todavía su desarrollo corporal no es el adecuado. Porque si bien es cierto que ya su cuerpo empezó a menstruar, empezó a ovular, y eso quiere decir que puede dar parte a un embarazo, no quiere decir que los órganos estén completamente desarrollados para este proceso. Es un proceso duro, es un proceso de cambios, es un proceso que va a tener una repercusión física, emocional, social, que es desgastante, que requiere de demasiada energía durante todo el proceso, desde la fecundación, después del nacimiento. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Primeramente, uno de los riesgos es la falta de atención médica por el desconocimiento del embarazo. Cuando las adolescentes empiezan a menstruar, probablemente haya ciertas ocasiones en las que la menstruación no es constante. Cuando mencionamos que somos regulares o irregulares, hay un proceso de adaptación al cambio hormonal del cuerpo. Entonces hay niñas, hay adolescentes que pueden menstruar un mes, no menstruar el siguiente, y para ellas eso es normal. Empieza a ser un ciclo normal, pero si hay un desconocimiento de que en ese atraso hay un embarazo, pues la paciente o la adolescente va a seguir con su vida normal, y probablemente sea un adolescente que empieza con vida de excesos, y probablemente sea un adolescente que tiene un problema alimenticio por los estándares falsificados de belleza que tenemos. Entonces, ¿cuál va a ser el riesgo? El desconocimiento del embarazo como tal y la falta de atención médica, la falta de esas vitaminas, de el ya llamado ácido fólico, de todas las vitaminas prenatales que se otorgan, de toda la orientación del proceso de cambio que va a tener su cuerpo. Ese es el principal factor de riesgo que existe dentro de el embarazo en la adolescencia. Después vamos a pasar a otro factor de riesgo que es también de suma importancia, el riesgo de preeclampsia y eclampsia. Durante la adolescencia o durante el crecimiento, la presión arterial de las personas cambia de manera súbita. Cuando somos adolescentes, nuestras presiones siempre están por debajo del límite, siempre manejamos presiones bajas, pero durante el embarazo esta presión puede variar y puede subir. Esto quiere decir que puede haber riesgos de preeclampsia y eclampsia, que es un aumento en la tensión arterial de las mujeres, que puede llevar a un embarazo distóxico, a un embarazo complicado, incluso a un embarazo que termine en la muerte materna o en la muerte materna y del producto. Recordemos que la preeclampsia es, además del aumento de la tensión arterial, viene acompañado de dolor de cabeza, edema o hinchazón en piernas, y la eclampsia pues viene acompañada también de los síntomas anteriores y convulsiones. Entonces todo eso puede causar un daño, una convulsión puede causar un daño neuronal en las pacientes y pues también algún daño en el producto o en el bebé. Tenemos riesgo también de fístula obstétrica. Este es un riesgo que existe al momento del parto. El canal vaginal no está completamente desarrollado para la cavidad de un bebé. Entonces
puede haber algunas lesiones durante el parto que puede llevar a sangrados extremos, a hemorragias, y esto también pues puede desencadenar en la muerte materna. La mortalidad de la madre de manera natural pues es un proceso, como ya mencionábamos, difícil, desgastante, de mucha energía, un parto, y también la parte de incubar a una persona, de dar ese espacio en nuestro cuerpo. Todos los síntomas de los embarazos, las náuseas y los mareos, el sueño, todos ese tipo de síntomas es un proceso químico del cuerpo. El embarazo no es precisamente color de rosa como muchas mujeres nos los hacen ver a veces. El embarazo es un proceso un proceso de químico que hace que las histaminas se activen cuando ellas tienen esa alarma de que hay algo que no es parte del cuerpo. Entonces empiezan todos esos signos y síntomas de ascos, de mareos, de vómitos, porque precisamente es el cuerpo avisando que hay algo que no es parte de él. Sin embargo, ese vínculo, ese deseo de las madres es el que hace posible que continúe el proceso del embarazo. Hay un alto riesgo de igual manera de cáncer cervicouterino en las mujeres que inician con embarazos y con partos a temprana edad. Es un riesgo muy alto el que corren de que de manera temprana, alrededor de los 30 y los 40 años, empiezan a sufrir con cáncer cervicouterino o con displasias. Entonces es un punto muy importante, recordando que la mortalidad de las mujeres en México por cáncer cervicouterino es muy alto. Entonces, uno de los riesgos de ser madre en adolescencia, de ser una mujer muy chica y tener un hijo, pues es precisamente este. Entonces, vamos a invitar a las alumnas, a invitar a las adolescentes a que se informen acerca de estos riesgos, a ver que un embarazo no es nada más el hecho de tener un hijo, sino también todo lo que puede pasar y todo lo que pueden sufrir a muy temprana edad. Vamos a ver que es un riesgo tanto para el niño como para ella. Imaginen morir de cáncer a una edad de los 40 cuando tu hijo tiene 15, tiene 20 años, entonces es un proceso bastante doloroso. Hay que verlo también a largo plazo. Los abortos espontáneos, precisamente por lo que hablábamos, los abortos espontáneos en la adolescencia son muy comunes porque el cuerpo no está preparado para ese proceso del embarazo, para la implantación. Entonces es muy común que las adolescentes tengan 2 o 3 abortos antes de tener un parto o el nacimiento de un bebé. La desnutrición del producto. En la etapa de la adolescencia estamos de acuerdo que no se come de manera adecuada, no se ingieren los nutrimentos que el cuerpo requiere, y muchas veces por la vida de excesos también vamos a ver que al momento del nacimiento los bebés van a tener bajo peso al nacer o desnutrición. Y pues esto también es muy perjudicial para el recién nacido. Y por último, los partos prematuros. Por el mismo proceso del cuerpo que no está preparado, pues los partos pueden ser prematuros, pueden nacer desde la semana 26 hasta la semana 37, puede ser parto prematuro. Entonces, esto también es un riesgo tanto para la madre como para el producto. Ahora vamos a ver los riesgos psicológicos dentro de los embarazos. El principal es el rechazo social.
Miedo al rechazo social. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando yo me entero que soy adolescente y que estoy embarazada? Nadie me va a querer, todo el mundo me va a criticar y empezamos por un proceso de depresión, de enfermedades mentales. Es una situación dura, es una situación que se vive día a día, ya que pues los adolescentes inician con su actividad sexual, pero cuando llega el momento de que corren este riesgo de que ya pasó un embarazo, pues se asustan precisamente porque su capacidad mental no está lista para este proceso. Vamos a tener problemas familiares, el rechazo de la familia, el rechazo de la madre o del padre, el sentimiento de culpa por haber fallado de alguna manera dentro del núcleo familiar, pues va a provocar que el adolescente se retraiga, que el adolescente tenga miedo, que no hable y pues obviamente va a ocurrir descuido dentro del embarazo. Va a haber problemas sociales, problemas en la escuela, no continuar con los estudios, no conseguir un trabajo, aunque esté de alguna manera penado por la ley, pues sí hay empresas que no contratan personas embarazadas y aún así una adolescente embarazada, pues puede haber ese problema social, ese problema de no encontrar una solvencia y de no encontrar un apoyo dentro de la sociedad para ella. Y por último, el rechazo al mismo producto, al mismo bebé. Cuando una mujer no está preparada y cuando es muy joven, obviamente con todos los problemas, tanto familiares, sociales que va a tener, pues ¿cuál es la razón de ese problema? Pues el bebé, ¿no? Entonces va a haber un rechazo, va a haber un cierto recelo, resentimiento hacia el producto y que también puede causar daños, pues tanto al psique de la madre como al de el hijo. Y pues bueno, esta es una realidad que vamos a vivir en todo México, en todo el mundo. Sin embargo, lo que nos interesa es qué estamos viviendo en Baja California Sur. Y a pesar de que las estadísticas dicen que en los últimos 12 meses pasó la tasa de embarazos adolescentes del 23.6 al 17.3 embarazos por cada 1,000 mujeres, de todas maneras debemos de estar conscientes que esto no debería de suceder, que la tasa debería de ser aún más baja o nula, ¿no? Se esperaría que pudiéramos lograr esta educación sexual, esta educación para la salud dentro de nuestra comunidad estudiantil, dentro de nuestros adolescentes. Sin embargo, no se puede. Es mucha la desinformación, es mucha la presión que sigue existiendo de los padres, de los amigos, de los conocidos hacia los jóvenes de iniciar una vida sexual. Es mucha la información errónea que hay en las redes sociales en estos momentos para que los jóvenes inicien con una relación sexual temprana y que haya riesgos de embarazos no planificados. A pesar de todo esto y de la tasa que se logró reducir, todo esto fue gracias principalmente a los consultorios amigables. ¿Qué son los consultorios amigables? Son espacios que la Secretaría de Salud otorga a todos los jóvenes para que reciban pláticas de métodos anticonceptivos, de educación sexual, educación reproductiva, planificación familiar y que de alguna manera son espacios donde ellos se sienten cómodos, donde son otros jóvenes precisamente, otros adolescentes que están instruidos en estas áreas para hablar en un lenguaje claro y en un lenguaje coloquial y conocido por los jóvenes para que ellos se sientan en confianza y aprendan un poco más sobre estos tipos de métodos, estos tipos de prevención que existen y precisamente para lograr que la tasa de embarazos y la tasa también de mortalidad materna se reduzca.
en el estado. Es algo que sí ha funcionado, es algo que nos llena de orgullo a las personas que nos movemos en el ámbito de la salud, pero como les mencionaba, aún tenemos problemas y no es nada más por la falta de conocimiento o la falta de estudios de algunos jóvenes que están en rancherías o algo así. Lo hay en nuestra ciudad capital. Hay jóvenes que aún no saben que los métodos anticonceptivos son gratuitos, que son libres de escoger el método que ellos quieran, a pesar de que cualquiera les diga, oye, este no te conviene o este no te lo quiero poner. Ellos son libres de escogerlos y están en todo el derecho de adquirirlo. Pues como les mencionaba, saber que los métodos son gratuitos, los métodos no se cobran, es algo que es un derecho de todos los ciudadanos, y eso es muy importante que nosotros compartamos con los jóvenes. El hecho de que sepan dónde conseguirlos, cómo conseguirlos, es crucial. Y pues la consejería en secundarias y preparatorias, es muy común que vayan a dar pláticas en las secundarias. Entonces, sigamos abriendo esos espacios en las escuelas, sigamos dejando que la Secretaría de Salud y que los jóvenes que están capacitados, como los jóvenes de los consultores amigables, sigan impartiendo estas pláticas dentro de la comunidad estudiantil. Como conclusión, vamos a ver que la clave de todo esto es la educación sexual. La educación sexual ayuda, la educación sexual previene, comunica, es autónoma, promueve el bienestar, la salud, la responsabilidad, el autocuidado. Entonces, la clave del éxito dentro de la prevención de los embarazos en la adolescencia es educación sexual. Ser claros, hablar abiertamente de cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios de tener una vida sexual activa, de tener una vida sexual responsable y de orientar a nuestros jóvenes para que mantengan el autocuidado. Acuérdense que siempre, si yo me cuido, cuido a los demás. Y pues bueno, por último, vamos a hacer una actividad de retroalimentación de este módulo. Les agradezco antemano la oportunidad y la atención. Y pues bueno, la actividad es la siguiente. Vamos a enviar un documento de Word con una opinión acerca de la importancia de la prevención de los embarazos en la adolescencia y qué implementarías tú en la comunidad estudiantil para dar a conocer información sobre la educación reproductiva y la prevención de embarazos. Les dejo mi correo electrónico para que puedan hacerme llegar sus documentos y espero que esta información les sirva tanto a ustedes como a su comunidad estudiantil. Por mi parte es todo y espero que esta información haya sido de su agrado. Muchas gracias.